Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo ejercicio en Java. En este caso, el ejercicio tratará de intercambiar los valores entre dos variables. Pues bien, antes de nada, para hacer este ejercicio debemos saber los tipos de datos primitivos en Java. Para los que no lo sepan, os dejaré el link en la parte superior derecha de mi anterior vídeo en el cual aprendemos estos tipos de datos. Pues bien, os preguntaréis cómo podemos pasar de un valor de una variable a otra sin que el valor de esta otra se altere. Pues bien, para ello aprenderemos a usar la lógica, la cual es muy importante a la hora de programar. Así que bueno, antes de nada deciros que para hacer este ejercicio debemos crear una variable, ¿vale? Una tercera variable, la cual será imprescindible y creo que es la parte más importante. Así que bien, una vez dicho esto, pasamos al NetBeans. Pues bien, una vez ya en NetBeans vamos a proceder a crear nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a ponerle de nombre intercambiar, cambiar variables. No queremos que nos cree nuestro método main, ya que estamos comenzando. Como bien, ahora tendremos aquí nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo paquete, intercambiar variables de nuevo. Finalizamos y por último la clase. Por aquí voy a poner intercambiar valores entre variables. Pues bien, vamos a comenzar a eliminar los comentarios. Vamos a poner el título de nuestro enunciado, el cual es intercambiar valores entre variables. Pues bien, antes de nada voy a hacer aquí un pequeño esquema. En el ejercicio hay que tener en cuenta dos datos. El primero va a ser que nuestro tipo de variable a, que en este caso va a ser a, va a ser igual a un valor. En este caso vamos a poner valor 1. Y nuestra otra variable b va a tener un valor distinto. Va a ser valor 2. Pues bien, ya una vez sabiendo esto, el ejercicio va a constar simplemente en intercambiar el valor de a por el de b. Y el de b por el de a. Simplemente. Así que bueno, vamos a crear como siempre nuestro public static void main, como siempre os digo. Y bien, ahora antes de nada vamos a empezar a declarar variables. Os dejaré por la parte superior derecha del vídeo el anterior vídeo en el que comenzamos y aprendemos a declarar variables. Pues bien, antes de nada vamos a ponerlo de tipo entero. Vamos a ponerle a, como he puesto en el ejemplo anterior. Y vamos a poner, por ejemplo, 5. ¿Vale? Lo comentamos. Declaramos nuestra primera variable. Vale, ahora lo mismo pero con otro valor. Ahora va a ser b en este caso y va a ser igual, por ejemplo, a 2. Lo volvemos de nuevo a comentar. Nuestra segunda variable. Y bien, ya tendríamos la base del ejercicio, ¿vale? Como he dicho anteriormente, esto es la base y posteriormente vamos a proceder al desarrollo. Como siempre yo digo, o mejor dicho, algoritmo. Pues bien, esto va a ser muy sencillo. Para realizar este ejercicio vamos a declarar una tercera variable, ¿vale, chicos? En este caso vamos a poner int c. Pero no le vamos a asignar ningún valor, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Vamos de nuevo a comentarlo. Creamos una nueva variable y no le asignamos ningún valor. Pues bien, ahora antes de nada deciros que esta parte es muy importante y con la cual vamos a comenzar a usar la lógica, ¿vale? Vamos a utilizar la variable de tipo c, tipo entero, para resolver nuestro ejercicio. Ahora bien, vamos a proceder y simplemente sería poner lo siguiente, ¿vale? C es igual a A, ¿vale? C es igual a A. Vamos a comentarlo. El valor de A. Vamos a ponerlo de nuestra variable A. Va a ser igual
a C, ¿vale? Que hasta ahora no tenía ningún valor, lo cual el valor de A, que es 5, se lo va a pasar a C. Ahora vamos a poner A es igual a B, punto y coma, muy importante y que nunca se olvide, ya que suele ser frecuente que tengamos errores de ese tipo, y más cuando estamos comenzando. Lo comentamos de nuevo, el valor de nuestra variable A va a ser igual a C. Perdonen, antes me equivoqué, esto aquí sería al revés. El valor de nuestra variable C va a ser igual a A, el valor de nuestra variable A va a ser igual a C, ¿vale? Y ahora solamente nos quedaría el último paso, que en este caso sería que B va a ser igual a C. Lo volvemos a comentar. El valor de nuestra variable B va a ser, B va a ser igual a C. Vamos aquí a ponerlo mejor para que se vea más claro, ¿vale? Y esta sería la parte del algoritmo. Así que bueno, voy a explicarla. Antes de nada, recomendaros que tenemos vídeos muy similares a este, con ejercicios también en Java, los cuales recomiendo ir a visitarlos y hacerlos, ¿vale? Ya que será para avanzar en vuestro aprendizaje. Pues bien, ahora una vez explicando esto, os comento, ¿vale? Nuestro tipo de dato entero C no le hemos asignado ningún valor, lo cual, ¿para qué nos sirve esto? Para que nuestro valor de C, que no tiene ninguno porque no se lo hemos asignado, coja el de A, ¿vale? 5. Ahora bien, A ahora va a valer lo que realmente vale B, que en este caso es 2. Es decir, ahora mismo acabamos de hacer un intercambio de valores. C va a ser igual a A y B, y A va a ser igual a B. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente es ir girando, ¿vale? Y luego, por último, B va a adquirir el valor de C, ¿vale? De esta forma sería simplemente intercambiándola, ¿vale? Simplemente, ahora para que lo veáis aquí, ¿vale? Más claro. Sería C va a adquirir el valor de A, ¿vale? Ahora bien, después A va a adquirir el valor de C, de B, y luego por último B va a adquirir el valor de C, ¿vale? Ahora simplemente cogeremos, ¿vale? Imprimiremos por consola, como siempre, system.out.println, paréntesis, comilla, punto y coma para que no nos dé error, y simplemente tendríamos que poner, a ver, vamos a poner A es igual a B, va a ser A más igual a, perdonen que me estoy confundiendo, sería A es igual a más A más, sí, B es igual a B. Bien, ahora lo que nuestro ejercicio nos debería imprimir es que A vale 2 y B vale 5, ¿vale? Imprimimos. Y como veis, se nos han intercambiado nuestras variables. Ahora bien, vamos a poner... Sí, bueno, vamos a ponerlo en otro system. Como bien sabéis, sort, tabulamos. Y vamos a poner simplemente B es igual a, para que lo veáis mejor, ¿vale? Simplemente, nuevamente, como bien sabéis, le damos aquí. Y aquí se nos intercambian. Como veis, en nuestro código A vale 5 y B vale 2. Y aquí se invierten los valores. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, darle like al vídeo y darle a la campanita para más vídeos como este. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.